Bienvenidos a esta sesión de actualización científica sobre la epidemiología clínica de la sarcopenia, en el canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy hablaremos de la sarcopenia. No se trata simplemente de un proceso de desgaste físico, sino una entidad fisiopatológica compleja, donde la integridad del sistema nervioso y el músculo esquelético son interdependientes. Analizaremos cómo la prevalencia, los criterios diagnósticos y la utilidad clínica de esta patología han evolucionado, dejando de ser un fenómeno exclusivo de la senectud para convertirse en un desafío de salud pública que inicia mucho antes de lo que tradicionalmente sospechábamos. Para abordar este tema con profundidad académica, seguiremos un cronograma de viaje clínico estructurado en 6 etapas fundamentales. Iniciaremos con la definición y la fisiopatología base, explorando por qué el músculo es el órgano endocrino y metabólico central. Posteriormente, analizaremos el impacto del entorno y la variable biológica de la edad. En la tercera etapa, discutiremos los factores de riesgo conductuales modificables, como el tabaquismo y el sedentarismo. La segunda mitad del viaje se centrará en las discrepancias diagnósticas globales y las comorbilidades sistémicas, para finalmente concluir con una matriz de decisión clínica que les permitirá seleccionar los criterios más adecuados según el perfil de sus pacientes. Este recorrido nos llevará desde la ciencia básica hasta la cabecera del enfermo. Al profundizar en los fundamentos de la sarcopenia primaria, debemos entenderla como el declive progresivo de la masa y la fuerza del músculo esquelético. En la micrografía de la izquierda, se aprecia un corte transversal de tejido muscular donde algunas fibras muestran signos de atrofia y degeneración. Es crucial destacar que este proceso presenta una preferencia por las unidades motoras de contracción rápida, junto con una degeneración neuronal asociada. El hallazgo clave que debe transformar nuestra práctica es que el inicio fisiopatológico ocurre con frecuencia en la mediana edad, antes de los 60 años. Por lo tanto, la utilidad clínica de este concepto radica en justificar un tamizaje temprano. No debemos esperar al fenotipo geriátrico clásico para intervenir, ya que la reserva funcional se construye y se pierde décadas antes. La variabilidad epidemiológica global nos presenta un panorama fascinante y complejo. Como muestra el globo terráqueo en pantalla, Europa y Asia presentan prevalencias similares cuando se homologan los criterios diagnósticos, rondando el 21 y 22% respectivamente. Sin embargo, América del Sur reporta una prevalencia significativamente mayor, alcanzando un 35% en comparación con el 18% de Norteamérica, especialmente cuando el diagnóstico se basa exclusivamente en la masa muscular. Es fundamental comprender la contradicción que esto plantea. Estas variaciones regionales a menudo reflejan sesgos metodológicos más que diferencias genéticas puras. Como especialistas, la lección es clara. No podemos asumir prevalencias locales. Las discrepancias en las definiciones consensuadas son, quizás, el mayor reto para la vigilancia epidemiológica. En esta infografía, una balanza equilibra dos enfoques. A la izquierda, los criterios inclusivos, como los del Asian Working Group for Sarcopenia del año 2019, conocidos como AWGS 2019, y el Consenso Europeo Original EWGS-OP1. Estos criterios pueden duplicar la prevalencia reportada al incrementar la sensibilidad, lo cual es ideal para el tamizaje poblacional temprano. A la derecha, encontramos criterios más restrictivos, como AWGS 2014 o la revisión europea EWGS-OP2, que tienden a subestimar casos, pero ofrecen una alta especificidad para confirmar riesgos de desenlaces graves. La recomendación clínica es emplear los criterios de 2019 para captar pacientes en riesgo y reservar los modelos más estrictos para protocolos de investigación o confirmación de riesgo inminente. La progresión etaria en la población general revela una tendencia clara de dosis-respuesta. Existe un aumento drástico de la prevalencia después de los 60 años. En el gráfico central, observamos una fibra muscular que se adelgaza y fragmenta conforme avanza la línea del tiempo desde los 50 hasta los 80 años. Los datos son contundentes. En hombres, pasamos de un 20.4% entre los 60 y 69 años a un preocupante 44.2% después de los 80. En mujeres, el incremento es más temprano y pronunciado,
iniciando con un 32.4% en la sexta década y escalando hasta un 66.7% en mayores de 80 años. Esto nos obliga a iniciar intervenciones preventivas en mujeres perimenopáusicas y en hombres antes de su séptima década de vida. El impacto del entorno habitacional y clínico es un determinante epidemiológico mayor. Observamos 3 escenarios en estas islas flotantes. En la comunidad, la prevalencia base es relativamente baja, cercana al 10%. Sin embargo, al trasladarnos al entorno hospitalario, esta cifra se eleva al 23%, impulsada por la inmovilidad aguda y la carga de la enfermedad. El escenario más crítico se encuentra en las residencias de ancianos, donde la prevalencia alcanza niveles extremos del 38% de forma general y hasta un 51% específicamente en hombres. La conclusión clínica es imperativa. Todo paciente institucionalizado o ingresado por una agudización médica debe recibir un tamizaje inmediato de sarcopenia para prevenir un declive funcional irreversible durante su estancia. Existe también una marcada disparidad geográfica entre las zonas urbanas y rurales. En el entorno urbano, representado por rascacielos iluminados, la prevalencia se sitúa cerca del 16%. En contraste, las zonas rurales muestran una prevalencia del 20%. Esta brecha de actividad y salud se asocia a un menor estatus socioeconómico, un estado nutricional más precario y una mayor prevalencia de osteoartritis limitante en el campo. Además, la menor velocidad de marcha detectada en áreas rurales sugiere un envejecimiento biológico acelerado por el sedentarismo o el trabajo físico extenuante sin soporte nutricional adecuado. Debemos adaptar nuestros enfoques diagnósticos en áreas rurales, priorizando pruebas funcionales de bajo costo, como la velocidad de marcha, e intervenciones nutricionales accesibles. La intersección con comorbilidades sistémicas sitúa a la sarcopenia en el centro de la medicina interna y la neurología. Como vemos en el esquema anatómico, la sarcopenia cruza múltiples sistemas. En la diabetes mellitus tipo 2, el riesgo se incrementa por disfunción metabólica directa, con una prevalencia del 20.85%. En la enfermedad renal crónica, afecta al 50% de los pacientes en terapia de diálisis. Pero quizás el dato más alarmante es el 66% de prevalencia en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. La sarcopenia no es solo una comorbilidad, es un predictor de fragilidad que complica el manejo de estas patologías. Su evaluación es, por tanto, una necesidad transversal para todas las especialidades involucradas en el cuidado del adulto mayor. Desde nuestra perspectiva como especialistas en neurología, la relación entre neurodegeneración y deterioro cognitivo es fundamental. Existe un eje músculo-cerebro bidireccional. La inmovilidad por demencia agrava la sarcopenia, pero la debilidad muscular predice de forma independiente el declive cognitivo. Los pacientes con sarcopenia tienen un 62% más de riesgo de desarrollar deterioro cognitivo, con una razón de momios de 1.62. Fisiopatológicamente, comparten mecanismos como la elevación de marcadores inflamatorios, específicamente la interleucina 6 y la proteína C reactiva, además del declive de la testosterona. La utilidad clínica es trascendental. Debemos emplear la velocidad de marcha y la fuerza de prensión no solo como medidas físicas, sino como biomarcadores físicos tempranos de riesgo neurodegenerativo. Analicemos ahora los factores de riesgo modificables, ilustrados sobre el cuadrante de un reloj. La inactividad física representa un riesgo casi triple de desarrollar sarcopenia, con una razón de momios de 2.8. El tabaquismo ejerce una toxicidad directa sobre el miocito. No obstante, el cese del hábito por más de 4 años puede revertir parcialmente este riesgo. Un hallazgo fascinante es la relación en forma de U de las alteraciones del sueño. Tanto el sueño insuficiente, de menos de 6 horas, con una razón de momios de 3.32, como el sueño excesivo, de más de 8 horas, con 2.3, incrementan el riesgo. La corrección de la higiene del sueño y la prescripción de entrenamiento de resistencia son, por tanto, nuestras medidas terapéuticas de primera línea. Las consecuencias clínicas de la sarcopenia son definitivas y devastadoras. En la imagen de la derecha, observamos un fémur con una estructura interna debilitada, simbolizando el riesgo de fractura. La sarcopenia casi duplica el riesgo de caídas y fracturas,
con razones de momios de 1.89 y 1.71, respectivamente. Más grave aún es el incremento de hasta 4 veces en la mortalidad global, independientemente de otras comorbilidades. Debemos diferenciar la sarcopenia de la dinapenia, es decir, la baja fuerza muscular, ya que la evidencia indica que la pérdida de fuerza impacta la mortalidad de manera mucho más severa que la simple pérdida de masa. Nuestro foco terapéutico debe ser la ganancia de calidad y funcionalidad sobre la cantidad de volumen muscular. Para sintetizar lo aprendido, presentamos esta matriz de utilidad para la selección de criterios diagnósticos. Si su objetivo es el tamizaje poblacional y la identificación temprana para una terapia preventiva, los criterios de alta sensibilidad como AWGS 2019 o EWGS-SOP1 son su mejor opción, a pesar de reportar una mayor prevalencia. Si por el contrario, requiere una confirmación rigurosa para investigación o asignación de recursos de alto costo, debe optar por criterios de alta especificidad, como AWGS 2014 o EWGS-SOP2. Para estudios epidemiológicos comparativos amplios, el modelo del IWGS es útil, mientras que para predecir caídas específicas con un enfoque predictivo estricto, los criterios del FNIH ofrecen la mayor robustez. La elección del criterio dicta directamente el volumen y el perfil del paciente identificado. Como conclusiones integradoras para nuestra práctica clínica, debemos recordar 4 pilares. Primero, que la sarcopenia es de inicio silente y comienza en la mediana edad. La intervención temprana es neuroprotección clínica. Segundo, el eje músculo-cerebro es una vía de doble sentido, donde la preservación motora retrasa el declive mental. Tercero, debemos ser conscientes del impacto de los criterios. La variabilidad en los datos es a menudo una cuestión de definición. Y finalmente, es imperativo establecer una vigilancia institucional obligatoria en hospitales y residencias. Mantener la masa y la función muscular no es una cuestión estética, es la base de la autonomía funcional y la supervivencia de nuestros pacientes. La evidencia que hemos revisado hoy, fundamentada en la revisión narrativa de Tseng y colaboradores, publicada en la revista Osteoporosis and Sarcopenia en el año 2025, nos recuerda que la medicina del envejecimiento se escribe hoy con acciones preventivas. La ciencia es clara. El músculo es el guardián de nuestra función neurológica y sistémica. Los invito a integrar estas herramientas de tamizaje en su práctica diaria, no como una tarea adicional, sino como un compromiso con la excelencia y la longevidad de quienes confían en nuestro criterio. Sigamos construyendo una medicina basada en la evidencia, pero sobre todo, en la profunda comprensión de la biología humana. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.